Hola, profe. Eh, entonces, yo soy con Joseph. Ah, listo. Entonces, aquí tenemos la tarea. Digamos que, entonces, comencemos. Entonces, digamos que la parte teórica empieza pues con Ujú. nuestros filtros F y R. Entonces, nos dice Sí, señor. la primera, ¿qué significa sigla F y R? Entonces nosotros escribimos, es una clase de sistema invariante en el tiempo. Uno de ellos tiene, porque hay dos tipos, ¿no? Tiene una respuesta al impulso de duración finita que se denomina por sus siglas en inglés FIR, Init Duration Impulse Response. Y Bueno, ya, eso es lo que significaba las siglas. bueno, pero sí entienden, o sea, esto ya lo hemos visto, Sí, sí, señor. pero sí me lo entienden. O sea, o hay Sí, eso ya, alguien, sí, señor, eso ya lo habíamos. Pues yo en mi caso ya lo había escuchado anteriormente sí, en su clase. sí, por lo menos como las últimas dos, tres clases, con esta serían tres de que estamos jodiendo con esta cosa de los Ujú. FIR y de los IIR, pero yo no Sí. sé si alguno de los presentes, si es que están presentes, aún tiene alguna duda de qué significa esto de los FIR, FIR. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno. Nadie dice nada, entonces asumamos que todo el mundo entiende. Ni siquiera dicen sí, profe, ¿sí o no? Qué mal educados. Sigamos, Manuel. Ah, bueno, Lucas, bien, Lucas, mano. El nombre está en la jugada. Dice que sí. Listo. Listo. Entonces la siguiente dice, ¿qué características tiene en cuanto a Ujú. la primera ítem, entonces ecuación en diferencias? Entonces dice, Listo. la ecuación en diferencias es la siguiente, la cual tiene un coeficiente del filtro b sub k y una entrada x m menos k desplazada en el tiempo, la cual se irá sumando en un orden de muestras de longitud m. Bueno, Eh, espere, antes de que siga. O sea, sí lo entiende. sí, lo entendí en cuanto al coeficiente m, después, al principio no lo había entendido, pero después lo comparé cuando hice el IRR y pues sabiendo de la forma de las gráficas, de que me acordé de que esa era de duración finita, o sea, que iba a terminar siempre en cero. Entonces así fue Ujú. como lo entendí. Sí. Mire, aquí hay unas cosas que son importantes tener en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Ahí ustedes ven en la ecuación uno que nos está presentando Manuel y Joseph, ¿cierto? Son los Joseph, dos. sí señor, Sí, son Joseph. los dos. Sí, entonces en esa ecuación uno, ¿sí? Ustedes ven ahí, listo, la sumatoria, que va desde k igual cero hasta m menos uno, ¿sí? Ese número m mayúscula que está ahí, ¿sí? En este tipo de filtros es lo que llaman la longitud del filtro, ¿vale? O sea, en otras palabras es cuántos coeficientes tiene, o mejor dicho, cuántos numeritos hay en ese B sub k, ¿sí? O sea, ese B sub k no es un solo numerito, son muchos, son varios numeritos, ¿listo? Entonces el número m mayúscula nos dice cuántos de esos hay, ¿vale? Si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Eso está relacionado con el número de atrasos que voy a tener en la señal de entrada, ¿sí? Ujú. Por aclarar, la entrada es X, ¿sí? Que es una señal cualquiera que tiene ahí número de muestras, los que sean, ¿sí? Eso sí no importa. Bien, esa es la entrada. La salida es Y. Bueno, esta ecuación que ustedes ven ahí, que es la ecuación en diferencias, es la que me dice, vea, dependiendo de la entrada y sus atrasos, ¿sí? Tengo que conocer la entrada en el instante n Ujú. y tengo que conocer tantas muestras hacia atrás, o sea, atrasos de esa misma señal, ¿sí? Como indica el número m. Venga, que aquí pusieron algo en el chat. Ah, dice Isabela, m son los términos no nulos. Pues por decirlo de otra forma, y de ahí sale el orden del filtro. Sí, correcto, es lo mismo, ¿sí? O sea, sino que a veces sí es el orden, estamos de acuerdo, es el orden. M mayúscula es el orden, sino que a veces pues en los textos, ¿sí? Ustedes van a encontrar que el orden también para estos filtros, para los otros no, pero para estos, ¿sí? Dicen que esa M es la longitud del filtro. Lo que pasa es que pues filtros de este estilo, ¿sí? Necesitan muchos coeficientes. Cuando digo muchos coeficientes es, no sé, de 20 para arriba, ¿ok?
Ujú. O sea, estos no son de orden 2, 3, que cuando uno les dice, haga un filtro de orden 7, entonces ustedes se aterran, ¿sí? Entonces, no, 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 esto ni siquiera 7, esto va muchísimo más allá, ¿sí? O sea, Ujú. un filtro FIR que funcione más o menos bien es de orden 20, orden 25, 30, 50, ¿sí? Pueden ser más o menos de ese estilo, ¿ok? Entonces, pues uno dice, uy, no, pues de orden 50, pues suena así todo estrambótico. Entonces, tal vez por eso, y pues para el tipo y para diferenciarlos tal vez un poquitico del otro tipo de filtro que vamos a ver, entonces a esa M le llaman la longitud del filtro, ¿sí? Entonces, simplemente para que lo tengan ahí como referencia por si acaso ustedes leen algún texto o documento donde les hablen de la longitud del filtro, es lo mismo que el orden. ¿Listo? Sí, Bueno, señor. sigamos. Sigamos, listo. Entonces la función de transferencia. Entonces la función de Ujú, transferencia se halla a partir de la ecuación de diferencias, donde al realizar la transformada z sacando la constante bk y aplicando ujú, la propiedad para el atraso, entonces ujú. tenemos la siguiente forma de función de transferencia. Obviamente, pues esta función de transferencia en un principio la encontré diferente porque tenía pues su denominador y todo, pero no se tomaba en este caso, pues que ya más adelante sí se toma en la parte de y de r. Y Ok, pues es solamente esta parte. O sea, está dividido sobre uno, sí, correcto. sobre Así uno como y lo uno. tenemos acá, sí, señor. Bueno, ahí le quedó algo mal escrito porque debería ser un H de Z, Ah, sí, sí, señor. Es un HDZ. sí, pero el Efectivamente. resto no más. Ujú. Bien, entonces, ojo a lo siguiente, ¿sí? Decía Manuel, no, 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 pues es que aquí no aparece el denominador, o sea, sí existe un denominador que es uno, ¿sí? Observen que en esta ecuación, ¿sí? Aparece Z a la menos K, ¿sí? Es decir, el polinomio de Z, ¿sí? Tiene exponentes negativos, ¿sí? En el momento en que yo lo vaya a expresar en términos de Z con exponentes positivos, ¿sí? Tendría que multiplicar arriba y abajo. Cuando digo arriba y abajo es numerador y denominador por Z a la K. Bien, entonces el denominador en exponentes positivos va a ser Z a la K. Bien, eso, bueno, siempre me pongo a hablar de más. ¿Listo? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna Sí, pregunta, alguna duda hasta ahí? ¿Manuel me entendió? sí, señor. ¿Joseph entendió? Ya fue Joseph. Lo abandonaron, Sí, Manuel. señor. No, 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 Ah. Dani. Ah, ¿Usted cómo se le está ocurre jugando. decir eso, profe? Lucas entendió. Sí, sí, señor. Ah, bueno. ¿Y los demás? Isabela, Karen, Nicolás, Arthur. Sí, profe. Bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, profe. Listo. Vale. Sigamos. Listo, la ubicación y polos y ceros de un filtro. Aquí Profe, pues se me puso un poquito más difícil, pero pues lo intenté explicar así. Pues dice, la Ok. ubicación del, la ubicación del cero no existe en un sistema FIL, ya que es una característica de este filtro. Esto se debe a que en realidad se está teniendo el numerador de la función de transferencia del sistema siendo el denominador uno y por eso el cero no es tenido en cuenta. Por otro lado, los polos están regidos por la siguiente propiedad del filtro, donde se dice que el filtro tiene una fase lineal si se cumple que. Listo. Eh, Espere tantico. Espere. Ya, ya. Miremos lo del polo. ¿Sí? O lo de los polos, más bien. ¿Sí? los polos, sí. Claro, cuando uno ve la ecuación 2, uno dice, pues, aparentemente, si uno diría, no, pues como que no tiene polos. Aparentemente, ojo con eso, cuidado. Ujú. ¿Sí? Uno dice, aparentemente no tiene polos. Y por eso a veces ustedes en los libros de señales, ¿sí? De procesamiento digital de señales, ¿sí? Pueden llamar a este tipo de filtros o a este tipo de estructuras o sistemas que tienen ecuaciones en diferencia así de este estilo, como la ecuación 2 que estamos subiendo ahí, los llaman sistemas de solo ceros, creo, ¿sí? Sí, Pero no, no se dejen engañar, ok, pilas, pilas porque estos filtros sí tienen polos, ¿sí? Lo que pasa es que todos los polos están en el origen, que es diferente, ¿sí? O son cero, ¿vale? O sea, ¿de dónde sale eso? Pues vuelve y juega. No llega y trata de escribir la ecuación
la función de transferencia en exponentes positivos. Entonces recuerden que uno tendría que multiplicar el numerador y el denominador por z a la k. Bien, entonces el denominador queda z a la k. Pues eso qué quiere decir? Que eso tiene k polos, ¿sí? K polos, pero todos los polos están en el origen, ¿ok? Todos los polos están en el origen, ¿vale? Entonces, o sea, es más como una cuestión ahí de lenguaje, de decir que es que no tiene polos, pero sí, sí los tiene. Lo que pasa es que todos valen cero, que es otro asunto, ¿vale? Sí, Correcto, Manuel. correcto, sí, profe. Sí, entonces Correcto. tengan cuidado con eso, ¿sí? No, no es que no tenga polos. Sí, Todos los entonces, sistemas tienen polos. Otra cosa es que estén en ceros, que los polos valen cero. En cuanto a los ceros, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, cuando uno multiplica la función de transferencia por z a la k arriba y abajo, ¿sí? Uno dice, bueno, listo, tiene k polos, pero el polinomio del numerador también queda de orden z a la k y z a la k menos 1, hasta, digamos. Entonces uno dice, ¿cómo así? Entonces, ¿estas vainas tienen el mismo número de polos y de ceros? Sí, siempre. Y no importa si es un filtro FIR o un sistema IR, filtros, hablando de filtros, ¿sí? Siempre van a tener el mismo número de polos y ceros. De pronto, por las cosas que ustedes han visto en en Laplace, ¿sí? De pronto eso les suene raro, ¿sí? Porque allá en Laplace, con los sistemas de tiempo continuo, cuando utilizan la transforma de Laplace, sí puede ocurrir que haya más polos que ceros. ¿Sí es así, sí o no? Profe, una pregunta, o sea que bajo ninguna circunstancia ni es fácil la señal, un filtro FIR puede tener un polo diferente a cero. Cierto, sí. O sea, un filtro FIR nunca va a tener un polo diferente de cero. Sí, es correcto. Ah, listo. Gracias, profe. Listo. Sí, entonces, eh, bueno, ya, eso creo. Ahora, en cuanto a la otra partecita, ¿sí? Lo de la fase lineal. O sea, ojo en lo siguiente, ¿sí? Esos valores B sub k, o como están en la función de transferencia, esos h de k, que vendría siendo o sea, son lo mismo. El h de k y el B sub k tienen los mismos valores. O sea, no cambian en lo absoluto. ¿Sí? Ya sea que estén en la ecuación de diferencias o la función de transferencia h de k y el b sub k de la ecuación 1 y 2 son lo mismo, son los mismos números, ¿sí? No cambian en lo absoluto. Bien, es simplemente ahí como la representación en las ecuaciones, pero son exactamente lo mismo. Eh, esos numeritos, ¿sí? Por la naturaleza de este filtro, que son FIR, corresponden a la respuesta impulsional del filtro. ¿Sí? O sea, SH de K es la respuesta impulsional del filtro. Y son los mismos coeficientes que vamos a encontrar en la función, en la ecuación en diferencias. ¿Vale? Ahora, eso tiene una cuestión que es lo que nos leyó ahorita Manuel. ¿Sí? Debe cumplirse una cierta condición para que ese filtro sea de fase lineal. Sí, la condición es la que él tiene ahí en la ecuación que no está numerada. Hubiera sido bueno numerarla, pero no importa. Ahí lío. ¿Sí? Se cumple esa condición, ¿vale? Entonces, ¿qué dice? O sea, uno puede tener, ojo a lo siguiente, ¿sí? Uno dice, yo puedo tener filtros FIR de fase lineal, sí, si se cumple esa condición. ¿Puedo tener filtros FIR de fase no lineal? Sí, también, ¿sí? O sea, puede haber filtros FIR que sean de fase no lineal, sí, por supuesto. Sí, o sea, puedo tener yo una serie de números ahí en ese B sub K o en ese H de K, ¿sí? Que no cumplen esa condición que está ahí abajo, ¿sí? Y pues pueden funcionar como un filtro, sí, pero no van a tener la fase lineal. ¿Está claro? ¿Sí? Ahora sí, Manuel, miremos bien en qué consiste esa condición. ¿Sí la entendió o no? Sí, señor, hasta ahí. Ya aquí ya se pone un poquito ya más denso. Se pone denso. A ver. Dice, lo que indica que los coeficientes serán palíndromos, es decir, Ujú. iguales
en un sentido que en otro. Si se aplica condiciones de simetría y asimetría y se reemplaza por z a la menos 1 y se multiplican ambos lados por z a la menos m menos 1, se obtiene la siguiente expresión. Esa expresión la encontré ya como en 3 libros y me quedé ahí mirándola. Bueno, decía, esto implica que las raíces del polinomio h de z son idénticas a las raíces del polinomio h de z a la menos 1. Entonces las raíces de h de z 0 de h de z, entonces, ahí como que me perdí, 1 sobre z a la menos 1. O sea, me di cuenta que si uno colocaba uno acá, tenía su otro lado acá afuera del este. Y eso se conformaba después así como por parejas. O sea, no Ujú. tenía una forma, una razón de ser. Bueno, También es a una ver, vez. Ujú. vamos por partecitas porque Sí, eso. Miremos primero la condición esa de abajo, la de abajo. ¿está? Sí, señor, esa de ahí. ¿Usted entiende lo que quiere decir eso, Manuel? Lo vi con un ejemplo que decía que, por ejemplo, si el m, que vendría siendo nuestros b, entonces si son 5, Ujú. entonces le restaba pues el menos 1 y el n que era la muestra y ya. ¿Alguien le entendió a Manuel? Es que el ejemplo, es que el ejemplo lo encontré, pero no entendía la primera vez, pues ya no. Lucas iba a decir algo. ¿Le entendió a Manuel, Lucas? No, ni a Manuel ni al texto, la verdad. Ni al Manuel ni al texto. El Ujú. texto. Profe, pues lo que yo tenía entendido por lo que había visto era que pues los ceros tenían que ser recíprocos, ¿verdad? Recíprocos. O sea, cumplir Sí. esa condición que coloca ahí de que uno debe ser como z y el otro z a la menos uno para que pueda Ujú. tener una fase lineal. Y creo que es como lo que él quiere decir, ¿no? Sí, O pues, Mm, pues, o sea, creo eso era lo que yo le decía, profe, que existía uno y también existía sí, sí, sí. su Sí, contraparte, o sea, como si fueran correcto, sí. conjugados, por así decirlo. Sí, eso va a pasar, pero primero miremos la condición, ¿sí? Porque, a ver, miremos la condición, ¿sí? Listo. La condición se está hablando de h de n. ¿Quién es h de n? La respuesta impulsional o los coeficientes del filtro. Ojo, pilas, los coeficientes del filtro, los valores, los numeritos que están ahí en los coeficientes del filtro, no son los ceros. Los ceros son las raíces del polinomio donde están metidos esos coeficientes, pero no son los valores de los ceros, ¿sí? Primera cosa, son diferentes, ¿bien? Pero pues están íntimamente relacionados, claro. ¿Mm? ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Hasta ahí. ¿Sí? O sea, el HDN que ustedes Lucas, ¿qué iba a decir Lucas? No, que sí, señor. ¿Sí? O sea, ese HDN, que es el mismo B sub K, son los coeficientes de un polinomio. O sea, no se preocupen ahí que porque el Z no sé qué, son los coeficientes de un polinomio. ¿Sí? Los coeficientes del polinomio no son necesariamente las raíces del polinomio, ¿cierto? O sea, no. Pero pues sí están muy relacionados. Bueno, entonces, esta relación que usted tiene ahí, esa que está ahí abajo, póngale el cursor encima y Manuel, por favor. Es esa relación ahí que es donde está el cursor de Manuel, ¿sí? Nos está hablando es de los coeficientes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para que me lo entiendan. Entonces decía, por ejemplo, Manuel, oiga, es que yo vi un ejemplo que tenía 5 coeficientes, 5, ¿sí? Entonces, si quieren, no sé, vean los dedos de la mano, que son 5, ¿sí? Extiendan los dedos de la mano, ¿vale? Entonces, ustedes ven que en un extremo de la mano está el pulgar y en la otra está el meñique, ¿cierto? Entonces, esos son los dos extremos, ¿sí? Entonces, ¿qué dice esta condición? Si el pulgar vale 1, el meñique puede valer 1 o menos 1, ¿sí? Por eso aparece, después del igual, aparece más o menos, ¿sí? Entonces, fíjese, los dos extremos, el primero y el último, si el primero vale 1, el último puede valer 1 o menos 1. ¿Listo? Después ustedes ven el dedo índice de la mano, ¿cierto? Entonces,
El índice es el segundo. ¿Está claro? Y entonces ustedes ven que el dedo del anular, el dedo anular, es el segundo, pero de atrás hacia adelante. ¿Sí? Entonces, como que esos dos también tienen como esa simetría. ¿Sí? Entonces, si el dedo índice vale 2, el anular puede valer 2 o menos 2. ¿Estamos? Eso es lo que quiere decir esa relación que ustedes ven ahí escrita. ¿Sí? El primero y el último van a ser iguales o de signo contrario. El segundo y el penúltimo van a ser iguales o de signo contrario. Y así sucesivamente hasta llegar al centro. Entonces pueden pasar dos cosas. Que quede alguien solo en el centro, como en el caso de los dedos, que queda el dedo del medio, quedó solo. Ok. O si, no sé, si ustedes quitan uno de los dedos de la mano, pues quedan 4, entonces no queda nadie en el centro. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí me entendió, Lucas? Sí, sí, señor. Sí, se entendió ahí con los deditos. El resto, los Nicolases, Karen, Isabela, Artur. ¿Sí entendieron o no No, entendieron? no, no me quedó tan claro la parte del signo, profe. O sea, sí entiendo la parte de la magnitud, pero ¿en qué va a influir el signo? O uno cómo sabe que pues dos elementos van a tener el mismo signo y van a ser completamente iguales. Ah, bueno, bueno, bueno. Lo del signo, ¿sí? Lo que pasa es que la condición del signo, o una de dos, o todos son positivos, o sea, o todos tienen el mismo signo, o todos tienen el signo cambiado. ¿Sí? No es que unos van a tener el mismo signo y otros van a estar con el signo contrario, no. ¿Sí? O es el más o es el menos. No es que unas veces sí y otras veces no. Bien. Entonces, eso nos da dos condiciones. Que yo puedo tener un filtro, por ejemplo, mire los 5 dedos de la mano. ¿Sí? Yo puedo tener un dedo donde esta simetría tiene el mismo signo. Entonces, el pulgar con el meñique tienen el mismo signo. El dedo índice con el anular tienen el mismo signo. ¿Sí? Tienen el mismo signo. Entonces, eso es lo que se llama un filtro simétrico. ¿Sí, Joseph? Sí, sí, señor. Hasta ahí. Si tienen el signo cambiado, entonces el pulgar con con el meñique, tienen el signo contrario, el índice con el anular tienen el signo contrario, ¿sí? Eso es lo que se llama un filtro antisimétrico, ¿vale? Ah, listo, profe, ya. No, sí, yo pensaba que ese signo era pues arbitrario, pero no, No, ya. no, 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 no es arbitrario. O es el uno o es el otro, ¿sí? Pero no es que vaya cambiando como venga en gana, no. ¿Sí? Entonces, uno puede tener filtros pares. Cuando digo pares es que pues es un número par de coeficientes, entonces no hay nadie, ningún numerito en el centro, ¿sí? O puede ser filtro impar, como el caso de los dedos de la mano, donde quedó alguien en la mitad, ¿listo? Y ese no tiene parejita. Y puede haberlos simétricos o antisimétricos, que es lo que nos está mostrando ahí Manuel en la tabla, ¿sí? Entonces, a cada una de esas combinaciones, entonces los llaman tipo uno, tipo 2, tipo 3, tipo 4, ¿vale? Ahí parte de la tarea era pues entender qué significa esos morraquitos. Mira, ahí están los dibujitos, ¿sí? Le quedaron bien chéveres los dibujitos, está clara la vaina, ¿sí? Porque dependiendo si es un filtro tipo uno, un tipo 2, un tipo 3 o un tipo 4, hay unos que son mejores, por ejemplo, para hacer pasabajos, otros son mejores para hacer pasabandas, otros son mejores para hacer pasabajo, pasa alto, pero no son buenos pasabandas y ese tipo de cosas, ¿vale? ¿Sí, Pi? Listo, profe. Vale. Pero espere, ahorita, devuélvase, eso, devuélvase a donde íbamos. Ok, ahora, ¿qué pasa, ¿sí? Cuando uno tiene un polinomio que tiene alguna de esas condiciones, que tiene o esa simetría o esa antisimetría, que cuando se calculan los polos pasa esto que ustedes ven ahí en la figura 1, ¿sí? O sea, cuando digo esto, ¿a qué me refiero? ¿Sí? Pues primero, los, 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 los ceros, ¿sí?
siempre van a estar en pares complejos conjugados, ¿sí? Entonces ustedes ven que aparece un Z1 y un Z1 asterisco, ¿sí? Y son el complejo conjugado, ¿vale? Por ejemplo, está el Z3 y el Z3 asterisco, y esos son complejos conjugados, ¿ok? También hay otra condición, otra cosa ahí particular que ocurre, ¿sí? Ustedes ven que está un Z1 y aparece un 1 sobre Z1, por ejemplo, ¿sí? Pero uno dice, pero no están sobre la misma línea. No, no, pero resulta que ese Z1, ¿sí? También tiene ya no sé cómo llamarlo, como su némesis, ¿sí? Y su némesis es el mancito que está sobre la misma línea punteada, ¿sí? Que aparece un 1 sobre Z1 asterisco, ¿sí? Ese mancito que está allá afuera, ¿sí? También es un cero del sistema, ¿sí? O sea, todos esos que están ahí pintados, todas esas bolitas, todos esos son ceros, ¿sí? Es decir, si yo cojo ese valor, el que sea, por ejemplo, cojo el 1 sobre Z1 asterisco como número complejo y voy y lo reemplazo allá en la función de transferencia y hago todas las operaciones, esa vaina me da cero, por eso se llaman ceros, ¿sí? Todos esos son ceros del sistema, todos, 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 ¿ok? Todos esos son ceros. Bueno, ¿sí? Y entonces siempre van a aparecer así. Primero, en la simetría compleja conjugada, ¿sí? Y aparte de eso, en esa otra simetría que están por dentro y por fuera del círculo unitario, ¿sí? Siempre me aparecen así de a pares, ¿sí? Todos esos que están ahí pintados son ceros. Todos, 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 todos. ¿Listo? Y siempre van a estar así. Ahora, otra condición así simpática que aparece, o sea, no se ve muy bien aquí en el dibujito, ¿vale? Esa no se ve muy bien aquí en el dibujito, ¿vale? Porque pues hay poquitos. ¿M? Pero entonces, ¿cuál es la otra cosa simpática que ocurre? Que los ángulos, o sea, por esa simetría de ser simétrico o antisimétrico, ¿sí? Simetría o antisimetría del filtro, ¿vale? Los ángulos que se forman entre unos y otros de estos ceros, ¿sí? Van a tener como cierta periodicidad, por así decirlo. Es decir, como que siempre van a estar separados el Z1 del Z2 del Z3 y así sucesivamente, ¿sí? Porque eso llegaría hasta Z50, ¿vale? Siempre van a estar separaditos en ángulos iguales, ¿sí? Hasta cierto punto, ¿vale? O sea, ustedes pueden coger y MATLAB tiene funciones para hacer esta clase de muñequitos que ustedes están viendo, como esta figura 1, ¿sí? A partir de los coeficientes de la función de transferencia, ¿vale? Y ustedes se van a dar cuenta de eso, ¿sí? Que se van a formar, o sea, se van a organizar los ceros, ¿sí? En ángulos igualitos. Chun, chun. Entonces, por ejemplo, de un Z al siguiente Z va a haber un ángulo de, no sé, pongámosle 5 grados, y al siguiente otro 5 y otro 5 y otro 5, ¿sí? En cierta parte. Después de eso, sí, ya se distribuyen pues en ángulos diferentes, pero van a ver ustedes que como que siempre van a cumplir como el mismo ángulo hasta cierto punto, ¿sí? Y eso va a tener que ver con cuál es la banda pasante y cuál es la banda rechazada del filtro. ¿Está claro? Y eso también va a tener que ver con otras cosas que ustedes van a ver en las figuritas estas que salen con el FREC-Z y ese tipo de cosas. ¿Vale? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Sí, profe, yo tenía una pequeña pregunta. A ver, Karen. El Z2, ¿hay un Z2 conjugado en esa imagen? No. ¿Por qué no hay un Z2 conjugado? Porque el Z2 es real. Entonces no tendría un complejo conjugado. ¿Sí?
Karen. Sí, sí, profe. Sí, señor. Sí. Todos los otros, sí, fíjense que son números, o sea, son complejos, o sea, tienen parte real y parte imaginaria. Entonces ahí sí aparece el conjugado. Pero pues si solo tiene valores reales, por ejemplo, supongamos que el Z2 estuviera no en la parte positiva de los reales, sino en la parte negativa, pasaría igual. No estaría el conjugado, porque pues no tiene parte imaginaria. ¿Está listo, Profe, señora? ¿eso quiere decir que si lo tengo sobre el eje imaginario no habría parte real? No habría parte real, O sea, pero sí solo tendría estaría conjugado. conjugado. Sí, Ah, listo. exactamente. Exactamente. Listo, ¿se entendió todo el cuento este de la simetría y toda esa vaina? Lucas, Sí, ahora sí. Sí, sí, señor. los Nicoláses. Sí, profe. Ah, bueno, Joseph. Sí, señor, ya más claro. Ah, listo. Sigamos. Listo, entonces ahí va la estabilidad y pues espero que pues fue lo que encontramos. Observando la imagen 1, según lo que sabemos de estabilidad respecto al círculo unitario, los ceros no tienen ningún efecto, pero no sé en este momento bien, ya me hizo dudar. En el círculo unitario, tanto dentro como fuera. Por el motivo, se puede afirmar de que la estabilidad de los filtros fue según los ceros en el círculo unitario. O sea, que por eso es que es estable. Pero pues ya me hizo dudar respecto a los que estén por fuera. O sea, siempre lo estuve dudando y pues esa era la duda que yo tenía. Ok, bueno. Lo Entonces, ojo. entiendo con los polos sí lo entiendo súper bien, pues lo que sucede con fuera, pero con los ceros sí me quedó otra vez la duda. A ver, listo. Entonces, para recordar lo que un día, hace como, no sé, unos 15 días estuvimos hablando. Recuerden que los polos son las raíces del denominador, ¿sí? Las raíces. Cuando estamos hablando de las raíces, ¿sí? Pues decimos que son los numeritos o los valores, en este caso de z, que hacen que ese polinomio se vuelva cero. ¿Sí? Entonces, si están en el denominador, si están en el denominador, son los polos, ¿vale? Entonces, si el denominador se vuelve cero, pues uno dice, ah, pues la vaina se vuelve infinita, ¿sí? Los polos, ¿ok? Entonces, en los polos recuerden que la ganancia es infinita. Acuérdense del muñequito ese de 3D que salía, que tenía unos picos súper altos. Ahí es donde están los polos. Y esa cosa tiene ganancia infinita para los polos, ¿vale? ¿Qué pasaba en los ceros? ¿Sí? Entonces, los ceros, que son las raíces del polinomio del numerador, ¿sí? Entonces, son los numeritos o los valores de z que hacen que el numerador se vuelva cero. Cero dividido entre cualquier cosa es cero, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? En los ceros, la ganancia es cero, ¿sí? O sea, los ceros hacen que el sistema para esa, por ejemplo, miren el Z1 y el 1 sobre Z1 conjugado. Ustedes ven esa lineecita punteada. ¿Listo? Estos son ceros, ¿sí? Entonces, ¿qué va a decir? Esa frecuencia, ¿sí? O sea, esa lineecita, la lineecita punteada del Z1 tiene un ángulo y ese ángulo me está representando la frecuencia, ¿sí o no? Como estos son ceros y mire que ellos están conectados a través de esa lineecita punteada, ¿sí? ¿Qué me está diciendo? Que esa frecuencia en particular está atenuada porque están los ceros ahí, ¿sí? Los ceros tratan de atenuar todo lo que tienen a su alrededor. Entonces, esa frecuencia que está representada por esa línea punteada que une el Z1 con el 1 sobre Z1 asterisco, ¿sí? Es una frecuencia atenuada. Lo mismo va a pasar en el Z3, lo mismo va a pasar con el Z2. ¿Ok? ¿Sí? Son frecuencias atenuadas, ¿sí? Eso, las atenuaciones no afectan la estabilidad del sistema, ¿vale? No afectan la estabilidad del sistema, precisamente porque son atenuaciones. O sea, quiere decir que si yo le aplico a este filtro una señal sinusoidal que tenga esa frecuencia que va por el Z1, ¿sí? El filtro no va a responder. Cuando digo no va a responder es que al otro lado no va a salir nada o va a salir muy pequeñito porque está atenuado. ¿Ok?
¿Estamos? Si por el contrario, ese Z1 no fuera un cero, sino fuera un polo, ¿sí? Y fíjense que tiene allá su amiguito afuera, ¿sí? O sea, hay un polo de esos afuera, ¿sí? Querría decir que esa es una ganancia, ¿sí? Que está amplificada, ¿bien? Y como hay un man afuera, acuérdese que afuera están las exponenciales que son crecientes, que crecen, ¿listo? Sí. Entonces, eso haría que el sistema así fuera inestable, porque esa frecuencia haría que el filtro empezara a oscilar cada vez más y más y más y más. O sea, cuando digo más y más y más es cada vez más amplio, ¿vale? Cada vez más grande la oscilación, ¿sí? Hasta que pues llegue al límite del sistema. ¿Sí, Manuel? Sí, 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 sí. Entonces, con los ceros no hay problema en que No, haya, por ejemplo, ceros por fuera del círculo unitario porque son atenuaciones. El problema sería con los polos, porque esos sí, son cosas que se van a amplificar. sí, eso sí molesta un resto. Ujú. Listo. Entonces ya le queda más claro el tema de la estabilidad. Sí, Estos sí, filtros FIR, muy por bueno. supuesto, son recontra super estables, porque tienen todos los polos en el origen. Son súper estables. Más estable que eso no hay nada. ¿Listo? Listo. Entonces después la siguiente decía el orden, longitud del Ujú. filtro. Entonces en el filtro FIR la longitud del filtro está calculada a partir del valor m-1, donde m indica cuántos coeficientes se van a tener. Era, pues, Ujú. lo que hemos visto ahorita aquí. Listo. Y ese numerito M para estos filtros es muy grande. Muy, ¿Sí? muy grande. Muy grandes esos números que le digo, por allá 50, 40. Sí, ¿Sí? sí, sí lo había encontrado así y me asusté al principio y dije, uy, ¿será que sí? ¿Será que lo pongo? No lo pongo porque yo dije, uy, son muy grandes. No, sí, son Pero así de grandes. efectivamente sí lo eran así. Sí, son así de grandes. Profe, qué pena una pregunta. Si estos Señorita. filtros son estables y todo eso, ¿qué sucede si no son de orden tan alto? O sea, es que eso sí no, pues en los ejemplos siempre son órdenes muy altos, pero ¿qué Ujú. sucede si es de orden 2 o 3, una cosa así? No ¿Pierde hace nada. estabilidad o algo así? No, no hace nada. No filtra. Ah, ok, listo. O sea, no es que se haga inestable o que nada, simplemente no hace nada. Sería un, no sé, pasatodo. Pasa todo. Sí, sería un pasatodo. O podría uno hacer una especie de pasa nada, de pronto. Si los coeficientes son muy, muy, muy pequeñitos, o sea, los BSUK son valores chiquititicos, para 0.000001, entonces sería como una especie de rechaza todo. ¿Sí? Entonces simplemente no funcionarían. Listo. ¿Sí? ¿Más claro, Isabela? Sí, profe, gracias. Vale. Sigamos. Listo, sigamos. Dice, ¿qué significa que un filtro FIR sea de fase lineal? Significa que ante una respuesta a un impulso, el filtro tendrá una simetría respecto a una muestra. Esta se conoce como tipo 1. Bueno, pues, al principio era tipo Justo 1, si ¿no? no le entendí nada. Sí, ahí Pues sí no le entendí. eso fue lo que había encontrado, pero parece que no, no es como correcto. No, es que no entiendo. Significa que ante una respuesta a un impulso, el filtro tendrá una simetría. Pues sí, sí, o sea, el Sí, HDN que usted tiene ahí precisamente en la ecuación que está ahí a la izquierda, sí. sí, pues esa es la dichosa simetría. Ok. Eh, tendrá tendrá una simetría respecto a una muestra. Esto se conoce como tipo uno. No, 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 ahí sí no, Es que el no te tipo capto. 1 era, lo había puesto era por acá, por el tipo que era impar, pero pues en ese momento no sabía qué significaba. Ah, ya. Sí, Bueno, o sea, a ver, cualquiera de esos tipos, tipo uno, 2, 3 o 4, ¿sí? Todos son de fase lineal, ¿vale? Porque todos tienen o son simétricos o antisimétricos, pares o impares, no importa. Pero desde que se cumpla esta condición que vemos ahí en esa ecuación, la que no tiene numerito, esa, eso sale de fase lineal, ¿vale? No importa si es pasa alto, pasa bajo, pasa banda,
es de fase lineal. Pero no, pero ¿qué significa esto de que es fase lineal? Esto lo mencioné en la semana pasada, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que el atraso que van a tener los armónicos, o sea, entonces piensen que, por ejemplo, al filtro yo le estoy aplicando una señal que está compuesta por muchos armónicos, muchos armónicos, ¿sí? Hartos, no sé, los que ustedes se imaginen. 500 armónicos, yo qué sé, alguna cosa así, toda re loca, ¿vale? Muchos armónicos, ¿sí? Entonces, en el filtro ideal, ¿sí? ¿Uno qué esperaría? Que los armónicos que pasan, ¿sí? Pues no deberían tener ningún desfase con respecto a la entrada. Eso sería la condición ideal de un filtro, ¿vale? Pero pues ya la vez pasada analizamos que los filtros ideales no son implementables, ¿bien? Que pasan cosas. Entonces, en estos filtros que sí son de verdad, ¿sí? La salida con respecto a la entrada sí va a tener atrasos, ¿vale? Va a tener atrasos, Por lo ¿sí? Pero causal, por lo que es causal, correcto, ¿sí? Por lo que es causal, entonces va a tener atrasos. Bien, entonces, ¿qué pasa con esos atrasos? Al decir que es lineal, quiere decir que el atraso es proporcional a la frecuencia. Proporcional a la frecuencia. Cuando ustedes hacen esos grafiquitos, por ejemplo, en los grafiquitos, si estuviéramos mirando los morraquitos de Bode, sí, que esos ustedes los conocen bien. El segundo matacho, ¿sí? El de fase, debería verse una línea recta con una pendiente, ¿vale? Y eso significaría pues que la fase es lineal porque es proporcional a la frecuencia. A medida que voy aumentando la frecuencia, pues voy viendo una relación proporcional en ese desfase, ¿vale? Eso no va a pasar con los filtros IR, ¿sí? Esos no tienen una línea recta, tienen una curva, ¿vale? Esos tienen una curva, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no tienen fase lineal, ¿sí? Es decir, a medida que voy aumentando la frecuencia, ¿sí? Unas veces el desfase va siendo cada vez mayor, ¿sí? Pero no de forma proporcional, ¿sí? Entonces puede seguir, no sé, una forma exponencial o alguna cosa así, ¿vale? A eso es a lo que se refiere ese tema de la fase lineal, ¿sí? Que el desfase entre los armónicos es proporcional a la frecuencia, ¿vale? ¿Qué condiciones debe tener la ecuación en diferencias y la función de transferencias para que se cumpla eso de la fase lineal? Pues la simetría, la no es otra simetría, cosa. sí, Ser la que, simétrico o antisimétrico, ujú, ¿sí? la que habíamos visto ahorita con el ejemplo de las manos. Exactamente, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere cuando se habla de un filtro simétrico o antisimétrico? Ya lo aclaramos, ¿sí? Y de ahí se derivan pues estos tipos de filtros, tipo uno, 2, 3, 4, que si es simétrico, antisimétrico, si es par o impar, ¿sí? Ahí están las cuatro combinaciones de esas Cuatro dos combinaciones. condiciones, par, impar, simétrico, antisimétrico, ¿vale? Eso no es de aprendérselo de memoria, porque eso está pues en todos los textos, ¿vale? Pero pues hay que por lo menos tener en mente que existen esas cuatro combinaciones, ¿vale? Que cuál es el tipo uno, cuál es el tipo 2, eso no les va a salir en el examen, ¿sí? Pero pues sepan que existen. En MATLAB, cuando uno diseña los filtros, ¿sí? Usando las funciones esas como las que estaban en el código de ejemplo, todos los filtros que salen de ahí siempre son simétricos, ¿vale? En MATLAB no se diseñan filtros antisimétricos, ¿está claro? Si uno quiere filtros antisimétricos, le toca hacer un poco de cosas allá para poder convertir un filtro simétrico en antisimétrico, ¿vale? Entonces, siempre vamos a trabajar filtros simétricos, ¿está claro? Claro, 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 claro. Listo. Entonces, sigamos. Dependiendo de si un filtro FIR es simétrico o antisimétrico, alguna forma es más favorable que otra para el diseño del filtro, es decir, si unos son mejores pasabajos, otros son mejores pasaltos, no sé qué tal cosa. ¿Sí? ¿Qué encontró Sí, con respecto a eso? se lo encontré tal cual así en el libro. O sea, no, se me olvidó citarlo, no lo cité tal cual, pero se me olvidó Mm, citarlo. Decía que, por ejemplo, que si HN en la ecuacióncito que teníamos ahorita, si ujú, M es impar, implica que HR es igual a cero.
y HR en pi es igual a cero. Esta afirmación no es adecuada ni para un filtro paso abajo ni para un filtro paso alto. Entonces, alto ahí, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo? Que si es que impar, Impar, ¿sí? sí, O M. sea, que queda un mancito solo en la mitad, un mancito Sí, solo en la mitad, ¿sí? Dice que no es adecuado para pasabajos ni para pasaltos, ¿sí? Entonces, de pronto, esos impares, si uno tiene un filtro impar, ¿sí? O sea, ese número M mayúscula es, yo qué sé, 45, por ejemplo, que es un número impar, ¿sí? Entonces uno dice, uy, esto no es recomendable utilizar un número impar para hacer pasabajos o pasaltos. Entonces, no le pongan 45, póngale 44, que es par. Entonces, ese sí va a ser buen pasaltos o va a ser buen pasabajos. ¿Ok? ¿Listo? sí. Listo. Sigue leyendo. Dice, por el contrario, para respuesta al impulso unidad Unitario. antisimétrico, sí, unidad unitario, con M par da como resultado que HR es igual a cero. Por lo tanto, no se utiliza la condición de antisimetría en el diseño de un filtro FIR. ¿Sí? Entonces, Paso bueno, bajo, listo, listo. Perdón, lo que lo interrumpí, Manuel. sí, Sí, tranquilo. entonces, recuerden, MATLAB por defecto no nos entrega filtros antisimétricos, antisimétricos, ¿sí? Entonces, uno dice, entonces, bueno, esta condición desde el punto de vista práctico de lo que van a hacer en el laboratorio y para la tarea y esto, pues un filtro antisimétrico, pues no lo vamos a usar, o sea, esa condición no nos afectaría tanto porque todos los filtros que vamos a trabajar siempre son simétricos, simétricos. O sea, la primera parte, ¿sí? De que si es simétrico impar, eso sí nos afectaría. Esta otra parte que es antisimétrico, esa no nos afectaría de a mucho. Listo. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, Entonces, en conclusión, ¿qué debemos evitar? Filtros impares. me parece. Así de sencillo, ¿sí? Por lo menos si vamos a hacer pasabajos o pasaltos, ¿sí? Evite usar un filtro impar, ¿sí? Trate de usar filtros pares, que van a salir mejores, ¿ok? Entonces no use 45, no use 41, no use 33, ¿sí? Use números pares para hacer filtros pasabajos o filtros pasaltos. De pronto un pasabanda impar, pasabanda impar. Sí, un pasabanda debe salir mejor. Bueno, no sé si tanto mejor, pero de pronto sí puede ayudar si es impar, un pasabandas. ¿Sí? Por lo que está diciendo ahí esa cosa de que el HDR en pi es igual a cero y el HDR en cero es igual a cero. ¿Sí? Entonces, eso sí ayudaría para un pasabandas, en realidad. Para un pasabandas. ¿Ok? Listo, Ok, sigamos. sigamos. En la representación, no lo hice. En la representación aparecen tres métodos para diseñar filtros y cada uno tiene una función en MATLAB. Yo creo que pues esas funciones son la Esas F1, son, F, sí, sí, son esas funciones a que se hace referencia ahí. Eso es FIR1, FIR2, FIR1, FIR2 FIRPM. y Sí, FPM, sí. Sí, sí, las entonces, estábamos mirando, pero no la pusimos al final. Pues ahí no lo miré bueno. en ModWorks, entonces, sí, me aparece. Sí, pero son esas tres funciones, FIR1, Sí, FIR2, FIRPM. FIR1 utiliza un método que se llama enventanado. ¿Listo? Ese enventanado es parecido a lo que describimos la clase pasada, que es que yo cojo la respuesta impulsional del filtro, que es infinita, la corto y la desplazo. Eso es hacer enventanado, así de sencillo, ¿sí? Pero pues existen, así como su nombre lo indica, enventanado. Pues, o sea, quiere decir que existe una ventana. La ventana es precisamente la acción esa de cortarlo, ¿vale? Y cuando uno lo corta hacia lo salvaje es lo que se llama una ventana rectangular. Y eso es la peor de las peores que existen, ¿ok? Entonces, ventana rectangular no se usa. Ventana triangular no se usa. ¿Listo? Se utilizan ventanas Hamming, Hanning, Kaiser, no sé qué, pues hay un montón de ventanas. ¿Listo? Pero esa rectangular y esa triangular no se usan. ¿Listo?
Listo, miremos la parte teórica de los filtros IR. IR, listo. Entonces, IR dice, ¿qué significa Profe, qué IR? pena una Entonces, pregunta. en este Espérate, Ay, caso, espérate, Manuel, espere, que hay una pregunta, señorita. ¿por qué dice, sí, sí, o sí. sea, hay un método que se llama, pues también en el método de fase lineal, el remés, o sea, Ujú. pero yo no vi ejemplos con eso, pero pues en la presentación decía que también se utilizaba el remés, o sea, Sí, no sé cómo ese, funciona o si ok, funciona igual que el FIR. no funciona, no funcionan igual. A ver, FIR 1 es el enventanado. FIR 2 es una cosa que se llama, ay, em, eso se llama muestreo en frecuencia, ¿cierto? Y el otro FIR PM, ¿sí? Es un método, ese PM viene de unos autores de apellido Parks y el otro es McClellan. Ah, que el aula virtual ya está medio funcionando. Ahorita miramos. ¿Sí? Entonces, un mancito es apellido Parks y el otro es McClellan, ¿vale? Por eso es FIR PM. Ahora, por dentro de esa función, ¿sí? Se utiliza una cosa que se llama algoritmo de remés. ¿Sí? El algoritmo de remés es un método de optimización, ¿sí? Para tratar de aproximar polinomios a unos puntos, ¿vale? Entonces, el FIR 2 y el FIR PM más o menos se parecen en cierta forma, ¿sí? Y es que, como dije ahorita, el FIR 2 es un método que se llama muestreo en frecuencia, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que uno tiene pintado el filtro ideal, ¿vale? Y del filtro ideal uno selecciona unos puntos particulares en la frecuencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Entonces, eh, toma uno muestras, punticos, ¿sí? Entonces toma uno punticos cada no sé cuánto y dice, venga, para el primer puntico, ¿cuánto es la ganancia? Es uno. Para el segundo puntico, ¿cuánto es la ganancia? Dos. Para el tercer puntico, ¿cuánto es la ganancia? Por ejemplo, yo qué sé, de pronto no pinta uno el filtro ideal, sino pinta otro que no sea tan ideal y entonces dice, ah, bueno, para el punto 3 es, por ejemplo, la ganancia ya es punto 5. Para el punto 4 la ganancia, para el punto 4 la ganancia es 0,2. Para el punto 5 la ganancia es 0,1. Y así sucesivamente hasta que llega al final. Cuántos punticos se le haya ocurrido a uno pintar ahí. Bien. Entonces, en ambos casos, para el FIR 2 y el FIR PM, ¿sí? Lo que hacen los algoritmos es tratar de ajustar una función polinomial a esos puntos. ¿Vale? Entonces esa función polinomial pues puede tener oscilaciones en medio de un punto y el otro, oscilaciones pequeñas, porque es un polinomio. El polinomio no es recto, ¿sí? Tiene curvas. ¿Sí? Entonces puede tener algunas oscilaciones y ese va a ser el ripple del filtro, ¿sí? ¿Qué tantas oscilaciones va a existir entre un punto y el siguiente? ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Los dos métodos, por decirlo, el FIR 2 y FIR PM arrancarían igual, que es haciendo ese muestreo, ¿sí? Tomando esos punticos, ¿sí? Pero la forma como se va a aproximar el polinomio que une los puntos es diferente, ¿sí? Entonces, en el FIR 2 se hace a través de unas ecuaciones ya preestablecidas. En el FIR PM, ¿sí? Esa aproximación o ese polinomio que me va a salir me lo va a entregar el tal algoritmo, ese remes. ¿Listo? Sí, Isabela. Sí, profe. Esa es la diferencia, ¿sí? Y ese es el Ah, remes. Es simplemente una cosa, un método, un algoritmo computacional, ¿sí? Que optimiza un polinomio para que se le pegue a esos punticos. Eso es. ¿Vale? Entonces, en versiones de MATLAB de hace varios años existía la función remes y uno usaba la función remes, pero ya como desde el 2000, no me acuerdo, 2014 tal vez, ¿sí? La función remes ya no está como tal, entonces aparece FIR PM, ¿bien? Pero eso es ahí cosa de MATLAB, ¿ok? Mm, ¿Sí? ¿Está claro? sí, profe, gracias. Listo. Sigamos con los filtros IR, Manuel.
Listo, listo. Entonces dice, en otra clase de sistemas lineales invariantes en el tiempo, el cual tiene una respuesta al impulso de duración infinita, por sus siglas en inglés IIR. Ujú, Digamos listo. que pues, lo que hemos visto era que, pues efectivamente, puede que veamos que sea cero, pero pues nunca lo es. Ujú. Se puede hacer muy O sea, chiquitica, pero no llega a ser cero. ujú, Correcto. correcto. A la siguiente. Ecuación Ujú, en diferencias. La ecuación en diferencias que representa el filtro IIR tiene dos coeficientes, uno BK y uno A sub K, en donde tanto como la entrada como la salida tienen sus respectivos desplazamientos en el tiempo anteriores y corresponde a la siguiente forma, que pues ya tiene en cuenta la entrada y la X y la Y. ujú. Y Sí, pues los que no tienen el menos. sí, fíjese que hasta la primera partecita de la ecuación uno los ve igualitos que los filtros FIR, ¿sí? Pero pues tiene la segunda parte menos, sumatoria desde K igual 1 hasta M mayúscula, a su K, Y, no sé qué tal cosa, ¿vale? Sí, bueno, en esta ecuación, como la escribió ahí Manuel y compañía, ¿sí? Ambas sumatorias tienen M, ¿ok? Ambas sumatorias tienen M, pero no es necesario que exista el mismo número de B sub K como el mismo número de A sub K, o sea, pueden ser diferentes. Quiero decir, por ejemplo, el primer M puede llegar hasta 4, ¿sí? Y el segundo M puede llegar hasta 3, por ejemplo. ¿Puede pasar? Sí, sí, puede pasar. Sí, o sea, puedo tener más coeficientes en B que en A. Sí, puedo tener más coeficientes en A que en B. Sí. O sea, no hay una regla que me diga que tengan que ser iguales. No. ¿Está claro? Pero, si mal no estoy, bien, ya por los algoritmos que existen, que tienen como, por así decirlo, el proceso automático de diseñar el filtro, ¿sí? Si mal no estoy, esos números sí se aproximan de tal forma, o sea, mejor dicho, los coeficientes, o sea, los valores para B sub K y los valores para A sub K se aproximan de forma tal que sí quedan el mismo número de elementos en B sub K como el mismo número de A sub K, si mal no estoy. ¿Sí? ¿Estamos? Pero eso ya es por la, por las aproximaciones de los métodos que se utilizan para poder generar los filtros, ¿ok? ¿Listo? Pero no es una cosa que tengan que ser exactamente iguales. Ahí para aclarar. ¿Preguntas? Sí, Manuel. Sí, señor. Listo. Sigamos. Sí, sí, sí. Listo, función de transferencia. Realizando la transformada Z de la ecuación en diferencias que describe el filtro IIR, se encuentra la siguiente función, la cual tiene la diferencia que se encuentra aquí es el denominador de la función que a diferencia del filtro FIR que era unitario en el denominador. O sea, es decir, ya se tiene en cuenta esta parte también. O sea, se hace Bueno, ahí le quedó una cosa mal escrita. En el numerador no es A sub K, sino B sub K, ¿no? Ah, sí, caramba, sí. No, sí, estás derecho, pues me quedó apachurrado acá el, los del suma. Ah, no, esos pueden quedar Pero así, sí, eso sí, no es tiene verdad. problema. Pero en el numerador Sí, no sí. es A sub K, sino Ujú. B sub K, ¿ok? Para que Sí, lo eso tengan acá. ahí presente todos, ¿sí? Y para que lo arreglen ahí Las cuando correcciones, las correcciones. y las correcciones. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta de parte de los demás? ¿Está todo claro, Profe, señora? ¿hay alguna razón por la que K empiece en uno? Sí, claro, pero por supuesto. O sea, ¿por qué en la primera sumatoria, en la ecuación 4, el K arranca en cero y por qué en la segunda parte, ¿sí? El K arranca en uno? Pues básicamente el K en cero de la segunda parte es el YDN que tienes afuera en la parte izquierda al otro lado. ¿Sí? O sea, tú no puedes definir, es como cuando uno en primaria le dicen, no defina una palabra con la misma palabra. O sea, no tiene sentido
que y de n yo lo voy a calcular usando a y de n. ¿Sí bien? Karen, Sí, sí, señor. es por eso, ¿sí? Por eso no arranca en k igual a 0. Ok. ¿Sí? Y por ejemplo, si ahora uno mira ahí en la 5, en la función de transferencia, ¿sí? En el denominador aparece un 1, ¿sí? 1 más no sé qué cosa. Ese 1 es el 1 que me estaba acompañando al y de n cuando hago la factorización de los y de z. ¿Sí bien? Sí, sí, señor. Vale, sigamos. Ubicación de polos y ceros del filtro. Como se vio en el anterior punto, la función de transferencia del filtro tiene tanto numerador como denominador. Por consiguiente, el filtro IR tendrá ceros y polos presentes a consideración. Si los coeficientes del filtro son reales, si los ceros o polos son complejos, siempre aparecen como complejos conjugados. Uy, no entendí. Bueno, básicamente, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Anteriormente en los FIR, ¿sí? Dijimos, oiga, todos los polos del sistema están en el origen. Entonces eso es súper estable. Bien. En este caso, como ya el denominador, ¿sí? Ya es un polinomio en Z, ¿sí? Ya es un polinomio en Z, ¿sí? ¿Eso qué va a implicar? Que los polos ya no están obligatoriamente en el origen, o mejor dicho, ya no están en cero. Pues pueden estar en otros lugares del plano complejo, ¿sí? ¿Qué es lo importante? Pues que no estén por fuera del círculo unitario, ¿vale? Sí, Que no estén por fuera del círculo unitario. Ahora, allá cuando ustedes vean control digital, pues allá van a ver un montón de condiciones y vainas, ¿sí? Que se deben cumplir, o sea, que ese polinomio del denominador debe cumplir para que efectivamente los polos queden por dentro del círculo unitario. Entonces, por ahí hay el criterio de Ruth-Hurwitz, bien, que dice que son como 7 condiciones, aquí dice que no sé qué, que los coeficientes deben ser no sé cómo, si sé más, bla, 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 ¿vale? Para que el sistema sea estable. Bien, pero eso lo ven allá en control, eso no nos preocupa acá, o sea, no es que no nos preocupe, o sea, los filtros sí deben ser estables, ¿sí? Pero pues el asunto es que pues los algoritmos, los métodos para diseñar los filtros usualmente sí entregan filtros estables. ¿Está claro? O sea, es muy difícil que los métodos ya implementados en MATLAB nos van a entregar un filtro inestable. Eso no va a pasar, ¿vale? Pero pues hipotéticamente uno pues calcula su filtro y puede aplicarle el criterio ese de Ruth-Hurwitz, ¿vale? Para mirar si es estable. Pero pues eso es difícil bastante difícil. Realmente nunca he visto que MATLAB le entregue un filtro inestable, ¿bien? Pero pues sí hay que tener en cuenta que pues si uno va a hacer los filtros a mano, o sea, no usando MATLAB, sí puede pasarle que, pues no sé, se le vaya un polo por allá para afuera del círculo unitario por alguna razón, puso un número ahí X o alguna cosa, y se le puede ir a uno el polo para afuera del círculo unitario y eso sí sería inestable. Bien, o sea, lo importante ahí es que puede existir un filtro que se vuelva inestable. Bueno, sí, bueno. listo. Y pues ahí se le puso la imagen, y sí, solo porque pues me pareció simpatiquísimo esta y ya, no más. Sí, sí, entonces fíjense que por ejemplo ahí nos da una pareja de polos complejos conjugados, ¿sí? Entonces eso es correcto, ¿sí? Eso pasa. Listo, sigamos. Listo, estabilidad. Entonces dice, para el filtro IR, la condición, no, menos mal existen la La corrección. coedición, dice ahí. No, no, sí, pero menos mal existe que es la corrección.
de estabilidad depende de los polos que estén dentro, dentro del círculo unitario, como se vio anteriormente. Por Se dentro tiene, del, no de él, del sí, 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 círculo con tilde. del círculo unitario, como se vio anteriormente. Se tienen polos y ceros. Los ceros no generan un efecto de inestabilidad que vendría siendo ahí. Ujú. Ujú. En el filtro, Y- pero sí los polos, pero los sí, polos sí tienen un efecto de inestabilidad de estabilidad al estar dentro del círculo unitario, conociendo que pueden existir diferentes condiciones para tanto polos y ceros afuera o dentro del círculo. Existen condiciones que tienen una fase del sistema. La primera es cuando los polos y ceros se encuentran al interior del círculo, se llaman fase mínima. Y cuando los polos y ceros están por fuera del círculo del sistema, es fase máxima. Esa la encontré pues ahí en el librito. sí, sí, eso Sí, son las cosas que describen en el sí, círculo, pero como fíjese que eso depende pues de la ubicación. Pues uno espera que los polos no estén por fuera, porque eso es un sistema inestable, ¿vale? Entonces, pues no pasaría. O sea, esa condición de fase máxima no debería pasar, no es ¿sí? Siempre deberíamos tener esas condiciones de fase mínima, ¿vale? Eso, ¿qué significa eso de fase mínima, fase máxima? Precisamente es qué tanto se va a desfasar la salida con respecto a la entrada, ¿sí? O sea, una cosa que ustedes van a ver cuando hagan los dibujitos o sea, aquí uno no hace gráficos de body, ¿vale? O sea, los gráficos de body tienen unas condiciones particulares porque la frecuencia está en una escala logarítmica, ¿bien? Los grafiquitos que uno hace acá no son de bode, ¿sí? Porque aquí, para los filtros digitales, eh, la frecuencia no está en escala logarítmica, está en escala lineal. Entonces ahí sí se ve bien el tema de la fase lineal o cuando no es lineal, ¿sí? Y ustedes se van a dar cuenta, ¿sí? Comparan, por ejemplo, la fase entre un filtro FIR y un filtro IR, ¿sí? Los filtros FIR, aunque es una fase lineal, desfasan un montón. O sea, cuando digo un montón es que la fase puede llegar fácilmente a ser de 1200 grados, ¿sí? O sea, esa vaina se ha corrido varios ciclos, ¿listo? Con respecto a la entrada. Eh, Mientras que en los filtros FIR, ese desfase no es tan grande, ¿sí? Es decir, esos pueden llegar por ahí hasta menos de los 360 grados, ¿sí? Entonces, por eso es que son de fase mínima, ¿vale? Porque no desfasan tanto, pero el desfase no es lineal. ¿Sí está claro? ¿O quedaron volando? ¿Sí entendió, Manuel? Sí, sí, aterrizado ahí. Ah, bueno, listo. Eso ustedes lo miran allá en los gráficos esos. Por ejemplo, en el código de ejemplo, ¿sí? Ahí salen los muñequitos esos de Frexeta, ¿sí? Esos son los que reemplazan a los gráficos de Bode, ¿bien? A los diagramas de Bode, ¿sí? Porque aquí no se hacen diagramas de Bode. Bueno, eh, y ustedes pueden comparar, ¿sí? En la fase, cómo se ven los del uno, cómo se ven los del otro, ¿ok? Y allá se van a dar cuenta que los filtros FIR desfasan mucho más, pero de forma lineal. Los filtros IR desfasan menos, ¿sí? Pero no lineal, ¿ok? Listo, sigamos. El orden del filtro, ese sí, pues no lo encontramos, no lo supe cómo expresar bien. Bueno, o sea, ¿qué pasa? ¿Sí? Mientras en los filtros FIR el orden era esos números así estrambóticos, 50, 60, ese tipo de cosas. Aquí el orden volvemos a los números normalitos que ustedes conocen, ¿sí? Orden 4, 5, orden 6, ¿sí? Orden 3, ¿sí? No llegan por allá hasta esos números salvajes, ¿sí? O sea, hacer un filtro IR de orden 50, no, eso no tiene sentido. Un filtro IR, ¿sí? Se hace de orden bajito, ¿sí? 5, 6, ¿está claro? Sí,
Entonces, eso es todo, no es otra cosa. Entonces, el siguiente punto decía, desde el punto de vista de la aplicación, ¿en qué Ujú. aplicaciones resulta más conveniente el uso de los FIR? Porque, pues, entonces, que pues una de las principales razones para utilizar es las aplicaciones que requieran respuestas en fases lineales, ya que pues efectivamente en un IR no va a suceder eso. Ujú. Y son ¿Y, estables en todo momento. y dónde Estables se en todo. necesita fase lineal? Ah, pues no, en este momento no sé, pero pues Ah, la, pues la única diferencia que uno dice, eso es la la única tarea. diferencia, pues, la única diferencia que encontré hasta hace un momento. Yo dije, bueno, pues la que tiene diferente uno con otro, pues que uno es estable y otro no lo es. Entonces, No, no, pues no, la idea todos era son estables, todos, a ver, estables son todos, o sea, un filtro inestable no tiene, o sea, ah, no sé, bueno, no sí, sé. sí. Bueno, Sí, la no, lo fase de la lineal. fase lineal, sí, es cierto. ¿Y en dónde se necesita fase lineal? La tarea es esa, saber en dónde se necesita fase lineal. Ah, bueno, Ah, pues ahí ya. bueno, sí. Bueno, ahí pues le ayudo un poquito, ¿sí? Por ejemplo, los controladores digitales, ¿sí? O sea, los controladores digitales, el PID digital, ¿sí? Es un filtro IIR, ¿vale? Entonces ahí Sí, le echo buenísimo. una ayudita, ¿listo? ¿Dónde se utilizan los filtros FIR? Esos se utilizan en consolas de sonido. Entonces ahí le echo una manita ahí para que Sí, yo estoy le anotando. pique la curiosidad y busque un poquito más. Sí, claro, claro, creo que sí. ¿Sí? Entonces ya sabe. Ah, bueno, un PID digital es un filtro IIR. ¿Sí? Y en las consolas de sonido utilizan filtros FIR. Ahí para que empiece a mirar por dónde buscar ahí las aplicaciones. Listo. Sigamos. ¿Qué más tiene ahí? ¿En qué aplicaciones resulta más conveniente el uso de los IR? Entonces escribimos, los filtros IR tienen una ventaja, es que como requieren menos coeficientes para hacer lo mismo que el FIR, pero con tiempos de ejecución más rápido y que no requieren tanta memoria. Eso sí, ya lo encontré ya teórico, Mm, como con un FIR. Si una aplicación no necesita información de la fase de los filtros IR, son óptimos para trabajar. Eso sí también lo encontré así, porque sí. sí, sí, Ujú. sí, no, Pues eso sí, está sí, bien. es correcto, sí. Sí. Y entonces es eso. O sea, por ejemplo, un filtro FIR, aunque pues tenga unos desfases grandes a veces, distorsiona muchísimo menos la señal de salida con respecto a la entrada que un filtro IIR. ¿Sí? Entonces, por eso es que lo que les decía, en una consola de sonido, pues se necesita que haya fidelidad, o sea, Ujú. que el sonido no se distorsione tanto. Por eso son filtros FIR. Bien. En cambio, pues un controlador no le interesa la fidelidad, ¿sí? Le interesa otro tipo de cosas, ¿vale? Que pues eso usted lo estudian es allá en su control. Entonces, eh, todos los, bueno, hay controladores que son estructuras FIR, sí, pero eso casi no se usa. Hasta donde yo sé, eso como que no se usa mucho. Bien, o sea, sí existen formas de controladores que utilizan estructuras FIR, bien, pero no son tan comunes, ¿ok? No, yo creo que ya, ahí Sí, profe, termina lo pues, teórico, ¿sí o no? sí, ya no tenemos, o sea, no tenemos la parte práctica, la estábamos haciendo hasta ahora, pues es que no, en principio no teníamos los documenticos del jaula virtual, Sí, buen punto. del jaula, entonces la paila, no Mm, se pudo, pues sí, sí, pues se ahí me habría, pasó. Ah, eso era lo que me escribió este chino Aceves que necesitaba. Yo sí no le entendí, sí, que era lo profe, que me porque estaba pidiendo. como nos Eso era pedía lo que que me estaba los punto pidiendo. M, los punto M, Sí, los punto M. Bueno, esperemos que ya funcione el tema de la jaula sí, virtual. sí, porque esta no la Que se subimos, resuelva. no la Sí, sí, no hay alcanzamos lío. a subir. Sí, no hay problema, no hay problema, Sí, señor. no hay lío. Eh, entonces, bueno, no, básicamente pues es un código muy sencillo. Sí, es un código muy sencillo donde, es más, ni siquiera, o sea, si hubiera yo dicho, venga, o intento hacer la cosa, ni siquiera yo lo tengo, porque yo no lo tengo acá en mi casa, de hecho lo debo tener es en la universidad y pues yuca, no puedo acceder allá
a lo que está. Y pues tampoco podía acceder a la jaula virtual, entonces nos jodimos todos, ¿sí? Por eso tampoco como que venga, les hago el videito porque no lo tengo. Sí, No tengo los archivitos, los .m. Sí, pero ustedes van a ver ahí paso a paso, ¿sí? Cómo se pueden obtener los coeficientes del filtro, ¿sí? Aparecen pues unas funciones en MATLAB, ¿sí? Que uno utiliza para simular la acción de los filtros, ¿vale? Pero lo que ustedes tienen que implementar en el microcontrolador es la ecuación en diferencias, ¿sí? Por eso pues se les pregunta, venga, ¿cómo es la ecuación de diferencia? Porque ese es el programito que ustedes tienen que escribir en el micro, ¿ok? ¿Sí bien? sí, señor. Para que Listo. lo tengan ahí muy, muy, muy presente. Listo. Entonces, pues nada, cuando de pronto, pues ahí miramos, a ver si la gente del jueves, ¿sí? Alcanza a terminar el tema del ejercicio práctico y pues quedará en el video cómo les dará el resultado, pues para que ustedes vean el video y pues queden ahí como nivelados cuando menos, ¿vale? Sí, porque pues, y si funciona la jaula virtual, pues de pronto entonces yo bajo el cosito, ¿sí? Y hago el videito pues de, ay, parece que ya funciona. Hago el videito para que ustedes también, pues, para hacerles aclaraciones pues, sobre el código. A ver si me deja entrar. Ay, waiting for Virtual 2. Entra, pero a una velocidad impresionante, no se imaginan. Me despeluqué. Y eso que no tengo pelo. No, sí se demora. Está un poquito lenta, pero por lo menos entró, porque hace un rato no entraba. Bueno, no, eso yo creo que toda esta semana eso va a estar ahí molestando. Bueno, en la medida que esto me deje, pues me pondré a calificar las tareas y entonces cuadraré pues para que puedan subir esta tarea, ¿vale? Uy, no, así está de una velocidad. Uf, así como la propaganda esa de Claro de internet de alta velocidad que los manes se les inflan los cachetes y se despelucan igualito. Bueno, Profe, señor. yo le mandé un correo a usted respecto a la entrega de la tarea 5, porque no me di cuenta que había modificado el plazo. Ah, no, pues también esa me toca cambiarla porque pues obviamente no estaba funcionando. Ah, listo, Esa gracias. también me toca cambiarla, pero pues apenas la pueda cambiar, yo les mando un correo, ¿sí? Listo, gracias. Porque obviamente la tarea 5 hace parte del primer corte, ¿sí? Entonces, pues estén pendientes ahí del correo que yo les mando. Mire, la corrección de la tarea por las cosas del aula virtual, entonces quedó para tal fecha. ¿Listo? Pues en teoría vamos a ver si esta cosa funciona y entonces la pondría para hoy hasta, no sé, hasta la medianoche o algo así, en teoría. Si esto me deja acomodar las cosas, ¿vale? Listo, Pero profe. yo igual les mando correíto y no, parce, esto. Uy, aquí se fritó algo del aula virtual. Ah, uy, changos, si hay una vaina frita con la plantilla del aula virtual. Uy, se murió una cosa. Ah, no, esto va a seguir molestando esta semana porque, o sea, lo que estoy viendo acá, que se descuadró la plantilla, unas cositas de la plantilla del aula virtual, eso quiere decir que hay cosas que todavía no han migrado. Es que creo, lo que entiendo, hasta donde entiendo, creo que estaban cambiando de proveedor de acceso. De proveedor de acceso, no, del proveedor del servicio. ¿Sí? O sea, o algo, o la estaban cambiando de servidor, yo no sé, alguna joda así por el estilo. Es que a mí me parece que alguna vez le escuché a alguien que las aulas virtuales no están, o sea, el computador o los servidores donde están las aulas virtuales no están en la universidad.
O sí pueden estar físicamente en la universidad, pero no los administra la gente de la universidad, sino un tercero. Entonces es un enredo así. Entonces parece que estaban cambiando ese proveedor, o sea, la persona que administra o, o el sitio donde están los dichosos servidores, lo estaban cambiando. O sea, ¿cómo se ponen a hacer eso? Y en plenas semana de exámenes que tienen, no, yo no me explico esa vaina, cómo hacen esas cosas así. Pero bueno, entonces ese es el volate, por eso las aulas virtuales han estado molestando tanto la semana pasada, o mejor dicho, todo este fin de semana, y van a seguir molestando esta semana, porque pues están terminando de configurar toda esa vaina y no está listo. Entonces es probable que siga molestando. Bárbaro, parce. Bueno, ni mos. Ok, bueno, listo. Entonces, preguntas hasta ahora del tema. Bueno, Profe, señorita. yo estaba mirando algo en el libro que decía que los filtros I y R tenían algo llamado lóbulos secundarios. Sí. ¿Qué es eso? ¿O a qué se refiere? ¿O qué Bueno. significa? Ok, ya, momento. Entonces, voy a utilizar el tablero el Jamboard, para hacerles el dichoso morraquito de eso. Ábrete. O sea, abre. Bueno, entonces, espérate. Chun, chun, chun. Espérate, que eso ahí tengo aquí. Bueno, ya. Entonces, esperen, les comparto la pantalla y ya les cuento qué es eso. A ver, el Jamboard. Jamboard. Bueno, ahí lo están viendo. El Jamboard. Sí, señor. Ok, listo. Entonces, cuando ustedes vayan a mirar allá el tema del, del ejemplo, ¿sí? Hay unos gráficos, ¿sí? Hay unos gráficos, ¿sí? Que se generan a partir de una función en MATLAB que se llama FREQ-Z. Se escribe FREQZ, ¿sí? FREQ-Z, ¿sí? Entonces, son como los diagramas de Bode, es el mismo concepto. Entonces yo tengo acá un primer gráfico que es la magnitud y tengo un segundo gráfico que es la fase. ¿Ok? Entonces, en el caso de los filtros FIR, ¿sí? Un filtro FIR, por ejemplo, un pasabajos, ustedes van a ver algo como esto. Entonces, viene un lóbulo principal y unos lóbulos secundarios. Y se ve una cosa así, más o menos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Por aquí van a estar los famosos menos 3 dBs de siempre, de toda la vida. Uy, quedaron súper bien las letras. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? El lóbulo primario o principal, ¿sí? Es el de la banda pasante. Pero van a existir estos otros. Chun, 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 chun. ¿Sí? Y esto es lo que llaman los lóbulos secundarios. O sea, en otras palabras, esta hoja es el ripple que tiene el filtro. Esto viene de acá. Pero esto ya está en la banda rechazada. ¿Qué es lo importante de estos lóbulos? ¿Hasta dónde suben? ¿Sí? Porque si esto sube aquí muy cerca a estos 3 decibeles, entonces estas frecuencias de acá no van a estar suficientemente atenuadas. Entonces lo que uno tiene que analizar de estos lóbulos, ¿sí? Es que no sean muy altos. Bien. Esto sería un filtro FIR. Así más o menos se ve un filtro FIR. ¿Sí? Esos tienen altísimos lóbulos. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa en los filtros IR? ¿Sí? En los filtros IR, ¿sí? Entonces, tenemos los mismos gráficos, chun, chun y chun, chun. ¿Sí? En el filtro IR, I-I-R, uy, no, pues, pucha, qué pulso. En el filtro IR, ¿sí? Dependiendo del método que se utilice, en los filtros IR existe Butter, ¿sí? Que son filtros Butterworth, está Chevy 1, que son
filtros de Chebyshev tipo 1, Chevy 2, que son filtros Chebyshev tipo 2, y hay otro que se llama Elliptic. No me acuerdo si hay más, pero pues esos son como los 4 básicos, ¿sí? Entonces, el Butterworth, pues como usted ya lo conocen, pues es una cosa así que no tendría lóbulos. Bien. Los Chevy, dependiendo si es tipo 1 o tipo 2, entonces pueden tener ripple aquí, pueden tener ripple acá, ¿vale? Y en los elípticos van a tener ripple en los dos lados, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene uno que mirar acá? ¿Sí? Que estos lóbulos, ¿sí? Nuevamente, no sean demasiado altos, ¿sí? Como para que estén, si estos son los -3 decibeles, ¿sí? Que esta cosa no llegue por aquí muy alto, que toque esto, ¿sí? O sea, que este ripple no sea demasiado grande, por ejemplo, el de la banda rechazada, ¿sí? No sea demasiado grande que se acerque demasiado a estos 3 decibeles como para que estas frecuencias de aquí, ¿sí? No vayan a pasar, ¿sí? O vayan a estar por ahí cerca de asomarse en donde no deben, ¿bien? Eso en cuanto al grafiquito aquí de la ganancia, ¿sí? En la fase ustedes van a ver que esto tiene este comportamiento aquí como una línea recta y por cada lóbulo que hay arriba hay una sierrita. Chin, 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 chin. Hay una sierrita por cada uno de estos. ¿Sí? Eso lo van a ver allá. ¿Ok? Entonces, dependiendo del método de diseño, si es FIR1, FIR2, FIR-PM, ¿sí? Hay unos métodos de estos que generan más lóbulos que otros en los FIR, ¿vale? En los filtros IR, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué van a ver? Aquí en la fase, esta fase sí es muy rara, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver, no sé, una curva así, y dependiendo del método, pues puede que esto haga algo así, ¿sí? O pueden ver cosas como esto, ¿sí? Entonces, estas sí son mucho más variadas, por así decirlo, ¿sí? En los filtros IR. Bien. ¿Qué más de esto? Sí, esto sí no se corresponde, así no tiene como cositas que se correspondan con estos lóbulos acá o con este ripple que pueda aparecer tanto en la banda pasante como en la banda rechazada. Esto sí no tiene ninguna correspondencia con eso. ¿Ok? ¿Está claro? Sí. Entonces, a eso es a lo que se refieren con los lóbulos. ¿Vale? Sí, Karen. Sí, profe, sí, señor. Listo. ¿Algo más? ¿Algo más? Profe, pues es que yo sí tengo los puntos M de esta tarea, pues si quieres los presento para que nos puedas explicar un poquito el código. Ah, bueno, listo. De ¿Sí? una. Entonces, sí. Listo, profe. Ah, ok. Listo. Este es el de FIR. Estos son Sí, los FIR. señor. Entonces, ahí, lo primero, hasta esa línea 7, ¿sí? Básicamente, ¿qué es lo que se está haciendo? Pues creando una señal que tiene 3 armónicos, ¿sí? Uno en un cuarto, otro en un octavo y otro en un 128. ¿Qué? Mentiras. 1, 2, 3, 4 armónicos. Un cuarto, un octavo, un 32avo, un 128avo. ¿Listo? Ese XK que aparece en la línea 6, pues es el espectro de frecuencia, ¿sí? La magnitud del espectro de frecuencia, ¿sí? Para ver simplemente, pues, cómo cada uno de esos componentes, ¿sí? Aparece allá en el mundo de la frecuencia, ¿sí? Y pues de ahí salen hasta la línea 15, pues salen las gráficas de eso, tanto de la señal en el tiempo como en el dominio de la frecuencia, ¿listo? Pues ahí no pasa nada raro. Sigue bajando, por favor. Entonces empezamos aquí, si ustedes ven el comentario que dice ahí enventanado. ¿Sí? Enventanado. Entonces, en el enventanado, ese es el que se utiliza con la función FIR1. ¿Vale? Los parámetros que se le están entregando a la función FIR1 pues son 50, que es la longitud del filtro, y el 1/16 hace referencia a la frecuencia corta. ¿Vale? Entonces deben tener en cuenta hay una cosa súper importante. En los grafiquitos que yo les hago, la frecuencia va entre 0
¿sí? Y un medio entre 0 y un medio, ¿sí? Porque estamos mirando hasta la mitad de la frecuencia de muestreo. ¿Está claro? Y lo ponemos en hertz. ¿Está claro? Entonces, de nuevo, la frecuencia, ¿sí? En los grafiquitos que yo les hago va desde 0 hasta un medio, ¿sí? Porque estamos viendo hasta la mitad de la frecuencia de muestreo. Ahí en MATLAB lo interpreto un poquito diferente, ¿sí? Y ellos van desde 0 hasta 1, pero ese 1 es el 1 medio que yo les pongo en el morraquito, ¿sí? O sea, estos manes trabajan con... Ah, pues ven, ¿tienes ahí el navegador? Eso. Ponle ahí, ábrete una ventana del Google, Listo. ¿sí? Y escribe ahí MATLAB FIR 1. A ver si nos sale la foto. Eso, dale ahí. Entonces, baja un poquito. Otro poquito. Otro poquito. Otro poquito. Bueno, miren, ahí están los morraquitos. Espérate, espérate. Suave, suave, suave. Porque necesito encontrar una cosa aquí muy particular. Uy, no. Espérate, yo creo que nos pasamos. Devuélvete un toque. Descripción. Uy, ¿dónde estará? Ya. Hazme un favor. Dale ahí, dale el WN. Ahí, dale clic a esa cosa. Esa vaina. Es ahí. Entonces, ojo a esta explicación. ¿Sí? Entonces, restricciones de frecuencia. Sí, bueno, las que como está pasada por un traductor, pues eso sale medio extraño algunos términos, pero no importa. ¿Sí? Entonces son las frecuencias, o sea, SWN, ¿sí? Son las frecuencias de corte. ¿Sí? Entonces, mire, es un número, especificadas como un escalar, un vector de 2 elementos o un vector de varios elementos. ¿Listo? Entonces, si es un escalar, ¿sí? Entonces uno puede hacer con eso un filtro, o pasabajos o pasaltos, porque solo necesita uno. ¿Sí? Un vector de 2 elementos, ¿sí? Es porque pues va a ser, por ejemplo, un pasabandas. Un vector de varios elementos es porque pronto es un filtro que tiene varias bandas pasantes. En fin. ¿Sí? Entonces dice, todos los elementos deben ser estrictamente mayores que 0 y estrictamente menores que 1. Y ojo con lo que viene aquí, donde 1 corresponde a la frecuencia de Nyquist. La frecuencia de Nyquist es la mitad de la frecuencia de muestreo. ¿Sí? Y mire que esto tiene unas unidades súper especiales, radianes sobre muestra por pi. Ojo con eso. Las unidades que ustedes ven en esos gráficos que salen ahí, ¿sí? Son pi radianes por muestra, ¿sí? Para nosotros, o lo que yo les he explicado muchas veces, la frecuencia normalizada tiene unidades de ciclos por muestra. Ojo, ciclos por muestra. Pero esta cosa utiliza unas unidades diferentes que son pi radianes por muestra. ¿Ok? Entonces, ese un 16, ahora sí, por favor, pon otra vez el código. ¿Sí? Este un 16 que aparece acá, ¿sí? Que aparece ahí, en esa línea 22, en realidad corresponde a un 32, pero en unidades de ciclos por muestra. ¿Sí? O sea, este un 16 está en unidades de pi radianes por muestra. ¿Ok? El 1/16 está, otra vez lo repito, está en unidades de pi radianes por muestra, ¿sí? Pero la frecuencia de corte en ciclos por muestra es de un 32. Pues eso es una conversión de unidades y ahí les da. ¿Está claro? Entonces, para que lo tengan presente, ¿sí? El número que uno tiene que poner ahí, las unidades de esa frecuencia, es en pi radianes sobre muestra, ¿vale? Ok, entonces listo. Ahí cuando llamamos la función FIR1 con esos parámetros, esto sale un pasabajos, ¿listo?
Y ese H1N que ustedes ven ahí en esa línea 22 son los coeficientes del filtro. Bien, son los coeficientes del filtro. En la función filter, ¿sí? Entonces fíjese que recibe tres cosas. Recibe el H1 de n que acabamos de calcular ahí en 22, o sea, los coeficientes del filtro. Ese 1 que está ahí, ¿sí? Es el denominador. ¿Se acuerdan que cuando Manuel nos estaba compartiendo la tarea, él decía, ah, sí, es que esto tiene un denominador que un 1, mírelo ahí. Ese 1 que está ahí en la línea 23 es el denominador. Y el x de n es la señal que yo voy a filtrar, ¿vale? Entonces, esa variable y1n que aparece ahí es la señal filtrada, ¿bien? Entonces, después que sigue, pues se aplica la FFT, el valor absoluto de la FFT, para obtener ¿qué? La representación en frecuencia de la señal filtrada. ¿Listo? Se hace el morraquito y mire, se está llamando el FrexZ, ¿sí? Esa cosa es la que genera los gráficos. No son gráficos de Bode, pero pero tienen la misma función y la misma interpretación que los gráficos de Bode, que ustedes ya conocen. ¿Vale? Después, bueno, son las, pues, para que salgan las figuritas, ¿sí? Y entonces nos vamos a la línea 40, ¿sí? En la línea 40, ¿sí? Ya vamos a utilizar otro tipo, o mejor dicho, otro de los métodos para generar filtros digitales, ¿sí? Que es mediante la función FIR2, que son los de muestreo en frecuencia, ¿sí? La frecuencia de corte sigue siendo la misma, un 32avo en unidades de ciclos por muestra, ¿vale? Esas cosas que yo estoy definiendo ahí simplemente es para generar un número de muestras, ¿sí? En este caso el número de muestras son, creo que eso, no, 63 no, sí, son 63 muestras, ¿vale? Que van a estar entre 0 y 1, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que vimos ahorita en la ayuda de MATLAB, ¿sí? O sea, aquí funciona exactamente lo mismo, ¿sí? Las unidades de frecuencia que se van a usar aquí, ¿sí? Son de pi radianes por muestra, ¿vale? Entonces yo lo que estoy tratando de obtener es ese vector f y ese vector a, donde f son las ganancias que voy a obtener y a son las frecuencias en donde van a estar esas ganancias que yo estoy calculando en F, ¿vale? Entonces, ahí en la línea 44 llamamos FIR2, también va a ser un filtro de 50 coeficientes. Yo le estoy mandando F, donde están las frecuencias, y en A están las ganancias. ¿Listo? Obtengo H2N, que son los coeficientes del filtro, vuelvo a utilizar la función filter ahí en la línea 45, donde envío los coeficientes del filtro, el denominador y la señal a filtrar, obtengo mi señal filtrada Y2N, ¿sí? Y le saco Fourier. La misma cosa de Fourier, pues para verlo. Entonces ustedes pueden comparar, ¿sí? Lo que les da con este filtro, lo que les da con el anterior, sale el FrexZ de este filtro, lo pueden comparar con el anterior, ¿sí? Vienen ahí pues los plots de las figuritas, ¿sí? Para que las comparen. Y después viene el método del Parkes-McClellan, que es con la función FIR-PM, no es FIR3, FIR-PM, ¿vale? De nuevo, aquí también tengo que obtener ese vector F y ese vector A, ¿sí? Pues vuelvo a repetir el mismo proceso, ¿sí? No hay lío. Bien, entonces vuelvo a obtener F, vuelvo a obtener A, donde F son las frecuencias entre 0 y 1. Recuerden, otra vez, vuelvo y jodo con la misma vaina, ¿sí? En unidades de pi radianes por muestra. ¿Vale? Y obtengo A, que son las ganancias correspondientes que yo quiero para ese filtro en cada una de esas frecuencias. ¿Listo? La frecuencia de corte es la misma de la anterior, ¿sí? Utilizamos la función FIR-PM, fíjense que es lo mismo que haber utilizado la función FIR2, ¿sí? Pero el método por dentro es diferente. En el de arriba, ¿sí? Ya es un polinomio establecido. En el FIR-PM es un polinomio que se ajusta, ¿sí? Es optimizado. Bien. Los mismos parámetros, 50, las frecuencias, las ganancias. Utilizamos la función filter,
pero pues con este filtro obtenido acá, ¿sí? El denominador 1, la señal a filtrar, obtengo el Y3N, que sería la señal filtrada, ¿sí? En la línea 68, pues se le está sacando la cuestión en frecuencia a la señal filtrada, y de ahí para abajo, pues los mismos matachitos que hicimos para los filtros anteriores. ¿Está claro? ¿Fácil o difícil? Ese es fácil. Miremos el IR example, ¿sí? En esencia es lo mismo, pero vamos a utilizar filtros IIR, ¿sí? Entonces, los primeros son los Butterworth, ¿sí? ¿Qué se hizo Butterworth? ¿Sí? Entonces, fíjese que aquí uno utiliza la función Butter, ¿sí? Para usar filtros Butterworth. El 3, le estoy indicando que es un filtro de orden 3, y el 1/16, ¿sí? Es 1/16 en pi radianes sobre muestra, igualito que en los filtros FIR, pi radianes por muestra, ¿vale? Que eso corresponde a un 32avo, ¿sí? En ciclos por muestra. Bien. De nuevo, pero a diferencia de los anteriores, fíjese que aquí yo obtengo un B1 y un A1. B1, A1, por ejemplo. Entonces, en B son los coeficientes del numerador y en A1 son los coeficientes del denominador. Y esos son los que yo meto allá en la función filter, ¿sí? Con la señal a filtrar, ¿sí? Y hago exactamente lo mismo, la FFT, el valor absoluto, no sé qué tal cosa. Para mirar la cosa en frecuencia, utilizamos el FREC-Z. Cuando salga ese FREC-Z, ustedes ahí se van a dar cuenta de las diferencias grandotas, ¿sí? En ese FREC-Z entre los filtros FIR y los filtros IR. Ahí van a ver lo de la fase lineal de los filtros FIR y la fase no lineal de los filtros IR. Ahí es donde yo les digo también que tienen que revisar, oiga, venga, cuánto vale esa fase en los filtros FIR? Y ustedes van a ver ahí que eso llega hasta números grandotes, ¿sí? En cambio, en estos filtros IIR, ¿sí? No va a llegar a esos valores tan grandes, ¿vale? De resto es lo mismo, ¿sí? Entonces, para que salga la figura de la señal en el tiempo, para que salga la señal en el dominio de la frecuencia, la misma vaina, sigue bajando, ¿sí? El siguiente método, ¿sí? Son los Chevy 1, ¿sí? Que son filtros Chevy-Chev tipo 1. Yo no me acuerdo si estos son los que tienen, o sea, yo me acuerdo que los Chevy 1 creo que son los que tienen ripple en la banda pasante, me parece, no me acuerdo. Eso ustedes lo miran allá en la ayuda, ¿sí? Entonces, Chevy 1, supongamos que son ripple en la banda pasante, ¿sí? Los Chevy 2 tendrían ripple en la banda rechazada, ¿vale? Entonces, lo mismo, ¿sí? Entonces, orden 3, ¿sí? Este 0.5 que aparece ahí en Chevy 1, ¿sí? Es el nivel que va a tener en decibeles ese ripple, ¿vale? Y el 1/16, pues es la frecuencia de corte, nuevamente en pi radianes por muestra. Función filter, ¿sí? Con los coeficientes del denominador y del numerador, respectivamente, perdón, del numerador, que serían los B2, y del denominador, que serían los A1, la señal a filtrar, obtengo la señal filtrada y hacemos todo el análisis en frecuencia, ¿sí? Y el FREC-Z, para que vean allá la respuesta del filtro, ¿vale? Sigue bajando. Chevy 2, la misma cosa, ¿sí? Entonces, aquí, ese 20 que aparece ahí en Chevy 2, el 3 es el orden del filtro. El 20 también hace referencia al nivel máximo que va a alcanzar el ripple en la banda rechazada, si ya me acordé, ¿sí? O sea, que no llegue a más de 20 decibeles, o sea, que quede por debajo de 20 decibeles, más bien, ¿sí? O de menos 20 decibeles. ¿Listo? Y la frecuencia de corte. Todos estos filtros que están acá son pasabajos, ¿ok? Todos son pasabajos. Y ustedes tienen que investigar cómo se hacen los pasaltos, pasabandas, rechazabandas, bla, 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 bla. ¿Listo? La misma idea. Entonces, función filter, le paso los coeficientes del numerador, los coeficientes del denominador, señal a filtrar, obtengo la señal filtrada, línea 58, análisis en frecuencia, línea 60, el FREC-Z para ver la respuesta del filtro, bien, y los dibujitos de ahí para abajo. Sigo bajando.
ahí se me pasó mal el comentario, ese ya no es tipo, ya no es el Chevy tipo 2, ¿sí? Sino este sería un filtro elíptico, ¿sí? Entonces fíjese que en el filtro elíptico ahora tengo frecuencia de corte, ripple de la banda pasante, ripple máximo en la banda rechazada, frecuencia de corte, ¿bien? Y lo mismo, el mismo procedimiento para este, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes vean todos esos morraquitos y los comparen, ¿ok? ¿Un poco más claro, Karen? Sí, profe, sí, señor. Listo, un poco a la carrera, pero pues ya estamos, ya nos pasamos del tiempo, de hecho. Pero listo, ahí les queda, ¿listo? Listo, profe, gracias. Bueno, Profe. entonces